Síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. También suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y dale like a este video. En esta hermosa noche que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Gracias a Él, ¿verdad? Estamos aquí. Gracias a su misericordia, ¿verdad? Porque Él nos da la fuerza. Él es nuestro propio auxilio, ¿verdad? Y en todo tiempo, ¿verdad? Ha estado con nosotros. Glorificamos, ¿verdad? El nombre de Dios que nos permite en esta noche, ¿verdad? Glorificar su nombre. Él es quien el Espíritu Santo, ¿verdad? Es quien nos da esas fuerzas para alabarle y glorificarle. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dije número 20 del 2 al 12. Y la palabra de Dios dice: y porque no había agua para la congregación, leámoslo todos juntos, hermanos. Porque no había agua, dice, para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló al pueblo, dice, contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque hiciste, dice, venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir, dice, de Egipto, para traernos a este mal lugar? No es lugar, dice, de cementera, de higuera, de viña, ni de granada, ni de aún, dice, de agua para beber. Y se fueron, dice, Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron, dice, sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y le sacarás agua, dice, de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer, dice, salir agua de esta peña. Y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron, dice, mucha agua, y bebió la congregación y sus bestias. En el 12 dice: Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis, dice, esta congregación en la tierra que les es dada. Pueden sentarse, hermanos, gloria a Dios. Bueno, este día me tocó, ¿verdad?, traer nuevamente el tema, como le decía, y estamos, ¿verdad?, predicando sobre el libro, ¿verdad?, la autoridad espiritual. ¿Verdad?, es el libro que estamos, ¿verdad?, estudiando. Y nuevamente, ¿verdad?, me tocó a mí, y ahora voy a tocar el capítulo 16. Y estábamos viendo, ¿verdad?, ahí en Números 20, del 2, ¿verdad?, al 12, cómo, ¿verdad?, el pueblo renegó contra Dios. Entonces, dice el tema del versículo 16 es el mal uso, dice, de la autoridad y la disciplina, dice, gubernativa de Dios. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que nosotros dependemos, ¿verdad?, de Dios. Nosotros sabemos que tenemos, ¿verdad?, una autoridad delegada del cielo. Entonces, ¿verdad?, a veces, ¿verdad?, no nos sometemos a Dios. A veces le fallamos a Dios con nuestras actitudes, con nuestra forma, ¿verdad?, de comportarnos como hijos de Dios. Aún, ¿verdad?, a veces sabemos de que verdaderamente, ¿verdad?, Dios se merece, ¿verdad?, gloria y honra de parte de nosotros. Pero a veces en este caminar, ¿verdad?, hay cosas que no son fáciles para nosotros, y es cuando nosotros, ¿verdad?, fallamos con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser. Aún a veces en el servicio que le damos a Dios, no le damos como Él se lo merece. O sea, a veces, ¿verdad?, le damos el servicio como nosotros queremos, no como Él quiere. Entonces, ¿verdad?, como dice en el tema, el mal uso de la autoridad y la disciplina gubernativa de Dios. Aquí en este capítulo hay un líder muy importante, ¿verdad?, que es Moisés, quien Jehová escogió para que guiara el pueblo de Israel. Pero también estaba al lado de él, ¿verdad?, su hermano Aarón. Ellos dos, ¿verdad?, iban al frente de la congregación. Pero ser líder para Moisés no fue tan fácil, porque tuvo que lidiar, ¿verdad?, con un pueblo que renegaba por todo. Un pueblo, ¿verdad?, que en todo tiempo estaba murmurando, en todo tiempo, ¿verdad?, no estaba contento.
O sea, no estaban contentos, ¿verdad? Desde el principio el Señor les demostró que Él estaba con ellos. Cuando los sacó, ¿verdad? De Egipto, cuando venían en el camino, los venían persiguiendo. Los carros, ¿verdad? Venían atrás de ellos con los soldados queriéndolos regresar. Pero en medio de todo eso, ¿verdad? Me imagino que ellos, al ver la multitud que venía atrás de ellos, les dio aflicción. Y me imagino que han de haber dicho, ¿verdad? Ellos, si nos alcanzan, Moisés, ¿qué vamos a hacer? Pero en ese momento, ¿verdad? El Señor habló a Moisés y Él le dio indicaciones de lo que Él tenía que hacer. Él le dijo, ¿verdad? Él le dijo lo que se debería de hacer en ese momento, ¿verdad? De tribulación, en ese momento donde verdaderamente, ¿verdad? Ellos estaban angustiados. Quizás, ¿verdad? Algunos de ellos pensaron, no nos vamos a librar, nos van a alcanzar y vamos a tener que regresar de donde ya nos había sacado. Pero Dios, ¿verdad? En su misericordia y con su poder abrió el mar. Imagínense, pasaron en medio del mar ellos y los otros no pudieron alcanzarlos, porque al más que pasó el último, el mar se cerró. Entonces, ¿verdad? Ahí Dios les demostró que Él estaba con ellos y que Él no los iba a dejar. Entonces, que en todo momento, ¿verdad? Iba a caminar Él con ellos. Porque Dios nunca te llama para que no prosperes, nunca te llama para que perezcas en ese camino. Dios, ¿verdad? No nos llama a nosotros para que sigamos igual. Dice que Dios nos transforma. Dios viene transformando nuestras vidas. Dios viene, ¿verdad? Haciendo la obra en la vida de nosotros. Pero Él no nos obliga a hacerlo. Es nosotros, ¿verdad? Los que debemos de anhelar hacer esos cambios, los que debemos, ¿verdad? De querer verdaderamente, ¿verdad? Que Dios more con nosotros. Si de verdad queremos ver la gloria de Dios, necesitamos sumergirnos en Él. Si de verdad queremos, ¿verdad? Que Él responda a nuestras peticiones, debemos de ser obedientes a Él. Si queremos, ¿verdad? Que Él nos respalde en lo que sea, debemos, ¿verdad? De saber que hay una autoridad delegada de Dios. Entonces, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? En todo momento iban con Moisés, se quejaban, iban con él, ¿verdad? A decirle lo que a ellos no les gustaba. Pero allí nosotros, ¿verdad? Estábamos viendo que verdaderamente, ¿verdad? Ellos fueron al frente de Moisés y fueron ellos con la queja, ¿verdad? Porque era lo que ellos hacían. Cuando ellos tenían hambre, recurrían a Él. Y Dios les daba de comer. Amén. Dios les dio codornices, Dios les dio maná. Dios les demostró en todo tiempo que Él no los iba a dejar. Gloria a Dios. Pero aún en medio, ¿verdad? De la multitud, habían revoltosos. Habían unos, ¿verdad? Que no estaban de acuerdo. Que lo que estaba sucediendo, ¿verdad? En el camino no les gustaba. Y así estamos algunos de nosotros. Dios nos está bendiciendo y todavía estamos renegando. Dios, ¿verdad? Está haciendo la obra en nosotros y aún todavía no estamos contentos. A veces decimos, quizás Dios no me escucha, quizás Dios, ¿verdad? No me va a contestar, quizás Dios, ¿verdad? No quiere cambiar mi vida, quizás Dios, ¿verdad? No me quiere renovar, quizás va a ser al tiempo que Él quiera. Pero dice, ¿verdad? Su palabra que si nosotros queremos, Él entra en nuestras vidas. Amén. Él toca la puerta y si nosotros queremos, ¿verdad? Él entra en nuestras vidas. Entonces, cuando Él entra en la vida de nosotros, hay una transformación en nuestra vida espiritual. Amén. Es donde Dios, ¿verdad? Empieza a trabajar en nuestras áreas, ¿verdad? Que no son agradables a Él. Como decía la alabanza, ¿verdad? Que Él rompió las cadenas de tu corazón. Amén. Así rompió las mías también. Entonces, cuando nosotros le damos esa oportunidad a Él, que Él rompa las cadenas de nuestro corazón, las cosas son más fáciles. ¿Por qué? Porque hay un respaldo de parte de lo alto, protegiéndote, guardándote, encaminándote, ¿verdad? Por el mejor camino, enseñándote que verdaderamente si tú sales de las tinieblas a la luz, es un camino diferente es un camino, ¿verdad? Donde se encuentra el bien, es un camino donde somos transformados, donde somos, ¿verdad? Purificados, donde se rompe, ¿verdad? Todo lo que a veces en el mundo creemos que hay cosas que no se pueden dejar. Hay veces hay gente que dice, pues soy alcohólico y yo así voy a morir, porque ya lo intenté, dicen, ya entré a una casa de recuperación, ya hice esto, ya hice lo otro y no puedo. O sea, puedo una semana, puedo un mes, puedo 6 meses y luego me vuelvo a caer. Pero la situación es de que verdaderamente no le has entregado eso a Dios completamente. Entonces por eso es que hay una lucha entre la carne y el espíritu, porque el espíritu sí quiere romper esa maldición que te atrapa, ¿verdad? Ese espíritu inmundo que el enemigo trae, ¿verdad? Para hacerte llegar hasta lo más bajo. Entonces, ¿verdad? Verdaderamente cuando nosotros, ¿verdad? Le damos la prioridad al gran yo soy, ¿verdad? Que gobierna nuestra vida, porque Él es nuestro gobernador, ¿verdad? Él es la autoridad sobre nosotros. Él es, ¿verdad? Quien guía nuestros pasos. Él es el quien nos enseña a caminar, ¿verdad? Con libertad en este camino, a creer que verdaderamente lo que nosotros
anhelamos se puede lograr. Hay cosas grandes en mi vida que he logrado que en el mundo no creía llegar a lograrlas. Pero aquí en este camino Dios me ha enseñado que cuando Él te llama, Él te bendice, te transforma, te purifica y te enseña, ¿verdad?, a creer cada día más en Él. Porque tú le estás dando esa autoridad a Él, que Él entre a vivir a tu casa, ¿verdad?, que es tu corazón. Tú le estás dando la prioridad a Él de que Él venga a morar dentro de ti porque le necesitas. Porque verdaderamente, ¿verdad?, necesitas que ese río entre a ti. Entonces el pueblo, ¿verdad?, Dios lo sacó con esa expectativa de llevarlos a una tierra prometida. Él quería darles cosas grandes que ellos no habían visto. O sea, les venía dando, ¿verdad?, un trato que nunca se les fue dado donde estaban. Pero ¿qué pasó? En el caminar ellos empezaron a murmurar, ellos empezaron, ¿verdad?, a blasfemar, a hablar, ¿verdad?, de que mejor lo hubiera dejado allá en Egipto. ¿Para qué nos trae a este desierto? ¿Para qué nos trae a pasar por aquí? ¿Por qué nos trae, ¿verdad?, a este desierto donde no hay ni agua, no hay ni sombra? Estamos agotados, estamos cansados. Imagino, ¿verdad?, que iban ellos murmurando, ¿verdad? Pero el líder iba al frente, él iba guiándolos, porque él venía oyendo no la voz de ellos, él no venía oyendo, ¿verdad?, la murmuración de ellos, él venía oyendo la voz de Dios, quien le decía, ¿verdad?, que siguiera adelante, porque él venía guiándolo, porque él le iba a dar la sabiduría para llegar a este pueblo, ¿verdad?, hasta la tierra prometida. Pero Aarón y él, ¿verdad?, iban al frente, y todos sabemos, ¿verdad?, que como líderes a veces no es fácil estar al frente. A veces somos unos 5, unos 7, ¿verdad?, en el grupo que estamos lidiando, pero a veces no es fácil porque somos caracteres diferentes. Imagínese él que venía con una multitud grande, o sea, eran caracteres diferentes. Quizás unos estaban de acuerdo y le decían: sí, Moisés, sigamos. Nosotros estamos de acuerdo en seguirte. Lleguemos porque queremos ver la tierra que Dios nos va a heredar. Queremos llegar, ¿verdad?, a la herencia que nuestro Padre nos quiere dar. Queremos llegar, ¿verdad?, hasta la meta final. Y nosotros te vamos a seguir, Moisés, sigamos. Pero quizás atrás de ellos, ¿verdad?, venían otros murmurando y diciendo: pero ¿para qué no venimos? Si mira, allá en Egipto estábamos mejor. Nos trae aquí a este desierto donde me falta el agua, donde siento que me muero ya de sed, donde siento que hasta deshidratado voy, ¿verdad? Y dice allí: al llegar, dice, al desierto del Sin y no hallar agua, contendieron, dice, una vez más con Moisés y Aarón. Dijeron palabras desagradables, como le decía, ¿verdad? Ellos venían murmurando, sí venían caminando con la multitud, pero un grupo quizás venía murmurando y quizás los otros venían felices, ¿verdad?, y diciendo: Señor, no nos aguantamos por ver la tierra que tú nos vas a dar, no nos aguantamos, ¿verdad?, por llegar hasta allá, ¿verdad?, donde tú nos quieres llevar. Y como le dijo, ¿verdad?, el Señor, cuando ellos llegan, ¿verdad?, al frente de él, llegan reclamándole: Moisés, necesitamos agua, estamos cansados, estamos agotados, nuestras bestias necesitan tomar agua. Como quien dice, ¿verdad?, ¿qué vas a hacer tú? Estamos muriéndonos de sed, ya no tenemos, ¿verdad?, fuerzas para seguir caminando, y nuestras bestias ya no quieren caminar porque necesitan agua. Entonces, ¿verdad?, van frente a él y frente a Aarón, ¿verdad?, a decirle. Entonces me imagino, ¿verdad?, que Moisés ha de haber dicho: ¿qué puedo hacer? Pero él sabía a quién recurrir, él sabía a dónde ir, él sabía, ¿verdad?, a quién ir a pedirle, ¿verdad?, lo que el pueblo quería. Él sabía, ¿verdad?, a quién recurrir. ¿Por qué? Porque él sabía quién lo había llevado al frente de ese pueblo. Él sabía, ¿verdad?, quién le iba a responder. Y viene él, ¿verdad?, y se va al tabernáculo, y se va, ¿verdad?, ahí con Aarón, y se postraron, dice, se postraron ante Dios. Y allí, ¿verdad?, el Señor les empieza a hablar, ¿verdad?, él, y a decirle lo que tiene que hacer. Allí, ¿verdad?, empieza el Señor verdaderamente, ¿verdad?, a mostrarle a él que verdaderamente no se preocupara, porque él tenía el control de todo. Él tenía la hora y el día, ¿verdad?, en el cual él, ¿verdad?, iba a responder en cualquier necesidad. Entonces, Dios ya sabía que el pueblo iba a renegar porque no había agua. Él ya sabía, ¿verdad?, que iban a ir ante él, pero el Señor ya estaba preparado para preparar, ¿verdad?, a Moisés para que él contestara, ¿verdad?, según la necesidad de ellos. Y entonces viene el Señor, ¿verdad?, y le dice a él, aquí en el 8 podemos leer, y dice: y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación, dice, a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron, dice, sobre su rostro, y la gloria de Jehová, dice, apareció sobre ellos. En el momento, ¿verdad?, que ellos se postraron, la gloria de Dios cayó, y era, ¿verdad?, para darle, ¿verdad?, la solución que él necesitaba.
ahí estaba él, ¿verdad? Para darle la solución que él quería. O sea, él no estaba solo como líder. Él tenía a alguien, ¿verdad? Poderoso, que estaba representándolo, ¿verdad? Quien lo guiaba y quien le decía lo que tenía que hacer. Entonces, cuando ellos se postraron, dice que la gloria de Dios apareció, ¿verdad? Entonces le dijo el Señor: toma la vara, dice, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, dice, y hablad a la peña, dice, a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacará agua, dice, de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Allí, ¿verdad? Le está diciendo él que se vaya frente a la peña y que le hable, y que la peña, ¿verdad?, va a brotar el agua. ¿Por qué? Porque era creación de Dios, y la peña ya sabía, ¿verdad?, que cuando ya Moisés llegara, tenía que brotar el agua, ¿verdad? Porque era autoridad delegada de lo alto, de quien lo había creado, ¿verdad? De quien había permitido que esa peña estuviera allí. Entonces él y Aarón van, dice, frente a la peña, ¿verdad? Y la multitud estaba frente ahí. ¿Por qué Dios no hizo eso, verdad? De decirle: solo tú y Aarón ve y háblale a la peña y dile que brote el agua. Porque él quería que el pueblo viera que verdaderamente él iba a hacer el milagro. Entonces, cuando estaban ahí, ¿verdad?, le dice él que lleve la vara, ¿verdad?, y que le hable a la peña. Pero aquí en el 11 dice: entonces, dice, alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salió mucha agua, y bebió, dice, la congregación y sus bestias. Eso no fue lo que Dios le dijo. Dios le dijo, ¿verdad?, que alzara la vara y que le hablara a la peña. Pero él, ¿verdad?, en su desobediencia, ¿qué hizo él? Golpeó la peña. O sea, se enojó, ya estaba enojado. Entonces fue, ¿verdad?, y no hizo lo que la autoridad le dijo, sino que fue a hacer otra cosa. Entonces es lo que nosotros a veces hacemos también. A veces sabemos que ciertas cosas no son agradables a Dios, pero lo hacemos. O sea, entonces, ¿dónde dejamos nuestra autoridad? ¿A dónde dejamos a Dios? A ese Dios que alabamos, a ese Dios que glorificamos, a ese Dios, ¿verdad?, que a veces le decimos a la gente que es un Dios poderoso, que es un Dios que te puede cambiar, que es un Dios que te puede restaurar, que es un Dios, ¿verdad?, que ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Pero a veces hay ciertas cosas dentro de nosotros que nosotros sabemos que no son agradables a Dios. A veces puede ser nuestra actitud, nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos entre nosotros como hermanos, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad?, como líderes quizás también a veces hemos fallado. A veces, ¿verdad?, quizás también no hemos hecho quizás, ¿verdad?, las cosas como Dios quizás quiere que las hagamos. Pero agradezco a Dios por este libro, ¿verdad?, que llegó a mis manos, que nuestro pastor nos recomendó. Es un libro muy edificante, es un libro que verdaderamente te abre los ojos y te hace ver que verdaderamente en ciertas cosas, según nosotros, ¿verdad?, en nuestro espíritu y en nuestra forma de buscar a Dios, creemos que estamos haciendo bien las cosas, creemos que estamos caminando bien, creemos, ¿verdad?, que nos estamos sometiendo a Dios, creemos que verdaderamente estamos siendo obedientes a Dios. Pero a veces no es así. Leyendo este libro me he dado cuenta yo de muchas cosas que a veces como cristianos creemos que las estamos haciendo bien. Pero leyendo este libro, ¿verdad?, viene hablándole a la vida de uno de cómo debemos someternos a la autoridad. Y nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que en este 16 habla de lo contrario. O sea, no se sometió él a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le dijo golpea la peña. Dios le dijo háblale. Y a veces, ¿verdad?, nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestro pastor al frente, los pastores, ¿verdad?, que son los líderes de esta congregación. A veces como hijos de Dios, a veces como líderes, como los de la congregación, ¿verdad?, a veces los criticamos, a veces, ¿verdad?, blasfemamos contra ellos, lo que el pueblo hacía contra el líder, que era Moisés. A veces nosotros, ¿verdad?, hacemos comentarios que al ratito nos sentimos redargüidos porque estamos hablando del siervo, porque estamos hablando, ¿verdad?, de él, si verdaderamente no tenemos por qué estarlo criticando. ¿Por qué no mejor orar por él? O sea, ¿por qué no mejor pedirle al Señor, ¿verdad?, por esa área? Quizás nosotros estamos viéndolo más en la carne, ¿verdad?, en lo carnal, quizás, ¿verdad?, estamos viendo las fallas de él. Pero Dios no nos ha traído a eso. Dios nos ha traído, ¿verdad?, para que nosotros verdaderamente nos sometamos a Dios. Fíjese, en ese libro nos habla de cómo someternos a Dios, de cómo, ¿verdad?, nosotros debemos de ejercer esa autoridad de lo alto, cómo nosotros, ¿verdad?, debemos de obedecer a Dios, porque sí, nuestro pastor es el líder, ¿verdad?, aquí en la tierra, pero nosotros le servimos al Dios de lo alto.
Nosotros, ¿verdad? Nuestro servicio no se lo estamos dando a nuestro pastor. Sí, Dios lo usó a él para darnos los privilegios, ¿verdad? Donde estamos como líderes. Nosotros, ¿verdad? Estamos al lado de él sirviendo, pero a veces estamos sirviendo en contra de nuestra voluntad. Imagínense, inconscientemente a veces servimos murmurando, servimos molestos, servimos, ¿verdad? Enojados, incómodos, quizás no queriendo estar al lado del que tenemos, con el que estamos sirviendo, ¿verdad? Pero imagínense entonces dónde está el sometimiento a Dios. Si entre nosotros, ¿verdad? No podemos darle lo mejor a Dios. Si entre nosotros, ¿verdad? Estamos murmurando, estamos como el pueblo. Y a veces uno dice, no, yo ya no me considero así. Pero a veces tus actitudes, tu forma de comportarte, tu forma de dirigirte al otro, está diciendo lo contrario de lo que tú crees que está dentro de ti. Entonces, imagínense todo lo que este líder, ¿verdad? Moisés sufrió al frente del pueblo. Porque no solo fue a la salida que murmuraron, fue todo el trayecto, que ellos murmuraban, que el agua, que tenemos sed, que tenemos hambre, y habían visto la gloria de Dios. Dice en su palabra que de día, dice, los cubría una nube, y de noche, dice, columna de fuego. Imagínense qué privilegio tan grande tenían ellos, qué privilegio tan grande tenían, que esa cobertura la tenían por donde iban. Aunque iban en el desierto, Dios no los desamparó. Aunque iban, ¿verdad? Quizás con sed, Dios les dio agua, y aún así, ¿verdad? Ellos estaban incómodos, estaban, ¿verdad? Renegando, estaban, ¿verdad? Murmurando en todo tiempo. Y como decía allí, ¿verdad? En el versículo, que Jehová, ¿verdad? Le ordenó a él, ¿verdad? Que le hablara a la peña, pero él no le habló, él la golpeó. Imagínense cuántas veces, ¿verdad? Dios no nos ha dicho a nosotros, no hagas eso, porque no es agradable a mí. No te conduzcas así, porque eso no me agrada a mí. No hagas ciertas cosas que haces, porque eso no me agrada a mí. Y nosotros lo seguimos haciendo. Pero decimos que adoramos y glorificamos el nombre del Señor, ¿verdad? Porque decimos de que estamos bajo la cobertura de Dios, porque Dios nos protege, porque Dios nos guarda, ¿verdad? Pero en medio de todo, Dios está viendo lo que nosotros hacemos. Aunque a veces creemos, ¿verdad? Que Él no nos mira, a veces creemos, ¿verdad? Que Él no está mirando lo malo que nosotros hacemos. Verdaderamente sí, porque los ojos de Él van con nosotros donde quiera que nosotros vamos, ¿verdad? Y como dice allí, ¿verdad? Ser autoridad es representar a Dios. Aún en el enojo debemos, ¿verdad? Someternos a Dios, porque dice su palabra que airados, pero no pequéis. O sea, sí nos podemos molestar, ¿verdad? Así es normal. Dios sabe que la carne se resiste a veces a ciertas cosas, pero el enojo, ¿verdad? Ese sí no le agrada a Dios. Entonces debemos de tener cuidado, ¿verdad? Cuando el enojo llega a nuestras vidas, cuando eso quiere llegar, ¿verdad? Nosotros debemos de reconocer que a Dios no le agrada que nos enojemos. Podemos molestar, ¿verdad? Por X cosas, pero a Dios verdaderamente no le agrada, ¿verdad? La ira en nosotros. Pero en medio de todo el Señor tuvo misericordia, ¿verdad? De ellos, y les dio el agua que ellos necesitaban. Y las bestias tomaron hasta saciarse. Ellos tomaron, ¿verdad? Agua hasta saciarse también. Pero ahí no termina todo, porque en el 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Imagínense, después de venir luchando con el pueblo, imagínense, de venir al frente él, ¿verdad? Con el pueblo, ¿verdad? Trabajando y todo eso, no pudo llegar con ellos, no llegó, su camino terminó a causa, ¿verdad? De todas las actitudes malas que él presentó, ¿verdad? Dios venía viendo, ¿verdad? Todo. Y a veces, ¿verdad? Nosotros decimos, pues nadie me escucha que estoy murmurando, nadie me oye que estoy renegando, ¿verdad? Acá, nadie me mira. Pero dice que el ojo de Jehová sí nos está viendo. Dios está mirando lo que nosotros estamos haciendo, cómo nosotros estamos sirviendo, ¿verdad? Ahí, nuestro pastor, ¿verdad? Que es el líder de acá, se puso, ¿verdad? En el grupo de los servidores que tenemos que llegar una hora antes, y no todos lo han cumplido, porque sabe que cuando uno pierde el primer amor, ya no le interesa si uno sirve como Dios quiere, o sea, lo haces como tú quieres,
porque pues has perdido ese anhelo, ese deseo por servirle a Dios. O sea, ya lo haces porque verdaderamente es tu lugar y quizás te da pena, quizás no te sientes bien de subir allá arriba y de decirle al pastor, ¿verdad? ¿Sabe qué? Ya no quiero servir, no me siento bien. Pero cuando estábamos en el primer amor, andábamos viendo a ver a qué hora se desocupaba para decirle, pastor, pastora, aquí estoy, para lo que usted quiera usarme, aquí estoy. Pero cuando perdemos el primer amor, ya no queremos los privilegios, queremos dejarlos, ya no queremos servir. Y verdaderamente, ¿verdad? Se efectuó que como líderes, como servidores, tenemos que llegar una hora antes. ¿Por qué? Porque hay necesidad de revisar la casa de Dios, porque hay necesidad, ¿verdad?, de llegar y ver que el templo esté listo para cuando la congregación llegue, ¿verdad?, esté preparado. O sea, ya la unción ya esté. ¿Por qué? Porque el grupo que llegó también se le ha delegado que tiene que interceder, ¿verdad?, que tiene que orar y alistar la casa del Señor. Entonces, para que cuando ustedes lleguen, ustedes sientan, ¿verdad?, esa presencia divina. Gloria a Dios. Pero imagínense si el servidor llegó molesto, llegó hasta, ay, me tocó con este hermano otra vez, y ni va a llegar. Es mejor que me apure, es mejor que empiece, ¿verdad?, a hacerlo rápido, es mejor que pues sí, que prepare la casa. ¿Y sabe por qué lo hace uno? Porque verdaderamente uno dice, ¿verdad?, quizás pasó algo, quizás, ¿verdad?, tuvo algún atraso en su trabajo, quizás pasó esto, quizás pasó lo otro, está bien, y uno se deleita haciéndolo por el otro. Pero pues si uno lo hizo por él, ¿pero qué? Y su servicio a medias hacia Dios. O sea, la autoridad la dejó a un lado, o sea, dejó el tiempo, ¿verdad?, que tuvo que haber llegado, lo dejó a un lado. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ¿verdad? No, pues por los fulanos llegan temprano. Ellos que abran. Yo llego después. Ya solo me incorporo. Sí, está bien. Gloria a Dios que llegaste. No le hace, ¿verdad?, que medio servicio, pero llegaste. Pero eso no es agradable a los ojos de Dios, porque nosotros tenemos un compromiso, no con el santuario, sino con Dios. Entonces, ¿verdad?, nuestro servicio es para agradarle a Dios, para darle a Dios lo mejor, porque eso, ¿verdad?, es lo que a Él le agrada, que nosotros le demos, ¿verdad?, lo mejor. Pero en todo tiempo, ¿verdad?, siempre hay dificultades en nuestras vidas, porque a veces, hermanos, nos debilitamos en lo espiritual. A veces, ¿verdad?, llegan desánimos a nuestras vidas. Y se nos olvida que hay un Dios poderoso, que hay un Dios omnipotente, que hay un Dios que es el que nos da la fuerza, que hay un Dios, ¿verdad?, que nos levanta, dice, en medio de la debilidad, Él nos hace fuertes. Entonces, cuando la debilidad llega a nuestras vidas, ¿verdad?, a veces no discernimos y dejamos que la debilidad, ¿verdad?, y el desánimo tomen control de nuestra vida, y no dejamos, ¿verdad?, y no deberíamos de dejar que todo eso tome control en nuestras vidas, porque debemos de reconocer que hay un Dios grande y poderoso que está al frente de nosotros para darnos fuerza, para ayudarnos, ¿verdad?, a resistir en todo lo malo que llega a nuestras vidas. Hay dificultades, hay enfermedades que a veces atacan a nuestra vida. Yo ahorita ni sé ni cómo estoy oyendo, pero verdaderamente he estado bien sorda en estos días. Otra vez me regresó, ¿verdad?, esa enfermedad que anda dando, que dicen que a los 50 años, pero yo no tengo 50 y ya me llegó. Pero glorifico a Dios, ¿verdad?, porque verdaderamente la otra vez que me tocó predicar, de la misma manera venía así, pero ahora vengo más sorda que la otra vez. Pero le dije, Señor, en el nombre tuyo yo voy a ir a predicar. Pero yo glorifico a Dios, hermanos, porque el enemigo te ataca, llega de una o de otra y de otra manera, queriendo que tú no cumplas tus privilegios. Pero en medio de todo, yo siempre le digo, Señor, ha sido bueno conmigo, ha sido bueno. Y verdaderamente no me puedo quedar, que porque el dolor del oído, que porque esto, que por lo otro. Y ya en este año me han llegado más ataques así de dolencias, de enfermedades, de esto y de lo otro. Pero en medio de todo reconozco que Él ha pagado por todas mis dolencias. Amén. Y que Él es quien me da la fuerza. Entonces, siguiendo, ¿verdad?, con el tema, hermanos, aquí la autoridad delegada, dice, es algo importante en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Porque si nosotros, ¿verdad?, no nos sometemos a Dios, verdaderamente no vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Siempre vamos a estar, ¿verdad?, como el pueblo de Israel, renegando por lo que nos llega, renegando por nuestras dificultades. A veces, hermanos, cuando llega la escasez a nuestra vida, empezamos a decir, ¿y acaso Dios no es un Dios que prospera? ¿Acaso no es un Dios de multiplicación? ¿Acaso no es un Dios que verdaderamente me va a dar todo lo que yo necesito? Pero estúdiate
estudia tu personalidad y mira en tu interior por qué es que estás pasando todo eso. Porque cuando yo lo pasé, yo no entendía. Porque cuando Dios me pasó así como el pueblo de Israel por el desierto, yo no entendía por qué estaba pasando tanto desierto, por qué estaba pasando tanta necesidad, por qué en ese desierto no había agua, no había esto, no había lo otro, ¿verdad? Y yo estaba como el pueblo. Entre más te busco, le decía yo, más cosas me faltan. Entre más me sumerjo a ti, más cosas me faltan. Y logro unas cosas y pierdo otras. Entonces yo me ponía igual que el pueblo, ¿verdad? A renegar. Le decía, ¿acaso tu palabra no dice de que tú me has llamado para prosperarme, para darme lo que yo necesito? Pero en medio, imagínese, de la rebeldía, ¿usted cree que Dios iba a glorificar su nombre? Si en la historia del pueblo, ¿verdad?, nos hemos dado cuenta que Dios, ¿verdad?, los hizo pasar por ahí, no por obedientes, sino porque fueron desobedientes, porque se llenaron, ¿verdad?, de orgullo, me imagino, ¿verdad?, y de decir tantas veces, ¿por qué nos sacaste de allá? ¿Por qué no nos dejaste que nos muriéramos allá? ¿Por qué no me dejaste allá en aquel desierto? Entonces, ¿verdad?, a veces hay desiertos que son necesarios en nuestras vidas. A veces hay desiertos que verdaderamente te hacen llegar hasta el piso y dices, de esta no voy a salir. Pero cuando Él tiene propósitos grandes en nuestras vidas, extiende tu mano y te levanta. Aleluya, gloria a Dios. Te levanta y te dice, avanza, porque yo estoy contigo. Levántate, porque yo soy tu fuerzas. Y sigue adelante y no tengas miedo, porque nada te va a hacer falta. Y así como Él dio, ¿verdad?, de comer al pueblo, de la misma manera me dio a mí. Pero tuve que pasar ese desierto. Y hasta que yo no entendí que tenía que depender de la autoridad celestial, no pude lograr nada de lo que en mi propia fuerza yo quería alcanzar. Y yo estaba como ellos, ¿verdad? Renegaba por todo, no hay leche, no hay esto, no hay lo otro. Abres la refri y no encuentras nada. Y dices, Padre Celestial, ¿qué está pasando? Pero a veces es necesario pasar esos desiertos. Para glorificar el nombre de Dios, tenemos que pasar por ese desierto. Y cuando tú los pasas y tienes en abundancia, que nunca se te olvide por qué pasaste por ese desierto. Porque a veces hay altivez en nuestras vidas, a veces hay cadenas de opresión en nuestras vidas que no hemos soltado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios va a venir a llenar tu copa si hay cosas que a Él no le agradan, si hay cosas, ¿verdad?, que Él quiere sacar de nosotros? Porque Él no nos llama para que nosotros estemos igual. ¿Usted cree que los sacó de Egipto, allá de la esclavitud, para llevarlos a lo mismo, a la tierra prometida? Claro que no. Dios no quería eso para ellos. Pero en base a su rebelión que se levantó, fue que todo esto sucedió. Entonces, a veces, ¿verdad?, en nuestras vidas nosotros pasamos ciertos desiertos y decimos, ay, no voy a ir a la iglesia, no siento ánimo de ir. Pues pasando esos desiertos es mejor venir. Es mejor venir aquí a entregarle a Él, ¿verdad?, esos desiertos que a veces lo desesperan a uno y uno dice, ¿verdad?, como que de veras yo ya no quiero seguir. Porque yo decía, ¿dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? ¿Por qué dice uno, estoy pasando este desierto de escasez? Va uno limitado, o sea, y en medio de todo Dios glorifica su nombre porque no te deja, porque dice que en lo poco Él te lo multiplica. Él multiplica lo poco que nos da, y así hacía conmigo. Lo poco que Él me daba, me lo multiplicaba. Pero como yo estaba llena de rebelión, llena de tantas cosas, yo no miraba la gloria de Dios, así como estaban ellos. Yo no miraba la luz de Dios, no miraba que la luz de Él me cubría, porque estaba ciega, porque verdaderamente, ¿verdad?, no podía ver con mis ojos espirituales, miraba más con mis ojos carnales que con lo espiritual. Entonces, ¿verdad?, así estaban ellos renegando por todo, diciéndole a Dios, ¿verdad?, falta esto, y aún sabiendo ellos, imagínense cuando Aarón, ¿verdad?, Moisés subió, ¿verdad?, cuando él bajó con las tablas. Sí recuerden la historia que cuando él bajó, ellos estaban danzándole al becerro que hicieron, y Aarón, ¿verdad?, lo usaron ellos. O sea, era tan débil él que se dio y dijo, ¿verdad?, si quizás ya no va a bajar. Sí, está bien, hagámoslo, traigan todo el oro, ¿verdad?, y hagámoslo. Y empezaron a adorar, empezaron, ¿verdad?, a glorificar, empezaron, ¿verdad?, ellos a adorar, ¿verdad?, a la imagen que ellos hicieron. Y cuando Moisés apareció, se enojó cuando bajó, imagínense, vio. ¿Y qué hizo? Él no puso las tablas ahí para decirles lo que pasó. ¿Qué hizo? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, hermanos, ¿qué hizo Moisés? Rompió
golpeó, ¿verdad? Porque se molestó, le dio celos de ver que él allá en la montaña hablando con Dios y ellos danzándole al ídolo ahí, imagínense lo que hicieron. Entonces, y usaron a Aarón, lo usaron ellos, ¿verdad? Por eso fue que aquí le dijo Dios, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, a causa, ¿verdad?, de que él los mandó a la peña a que le hablaran y todo, ¿verdad? Luego ellos no creyeron en el poder de Dios. Y hay algo bien importante aquí, que en el 10, mire que dijo él, dice, y reunió Moisés y Aarón, dice, a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Dios no le dijo que le fuera a decir rebeldes al pueblo, ¿verdad? Dios le dijo, reúne al pueblo frente a la peña. Tú y Aarón van a estar al frente, ¿verdad? Y ellos al frente de la peña. Y háblale para que salga el agua, para que ellos vean el poder, ¿verdad?, que Dios tenía de darles el agua que ellos necesitaban. Pero ¿qué dijo él? Él les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. O sea, como que dice, vénganse conmigo, ustedes con Aarón y yo que soy el líder, vamos a hacer que salga agua de esta peña. Y Dios no le dijo eso, ve y háblale, y que ellos vean, ¿verdad?, que ellos vean cuando el agua brote. Pero él no hizo eso, él hizo lo contrario. Por eso decía allí, ¿verdad?, el mal uso de la autoridad. Cómo, ¿verdad?, cómo él hizo lo malo. O sea, él no se sometió a lo que Dios decía. Él lo hizo como Dios le dijo. Por eso, ¿verdad?, no llegaron a la tierra prometida. Por haber dicho eso, ¿verdad? Porque oír ahora, rebeldes, o hemos de hacer salir agua de esta peña. O sea, como quien dice, ¿verdad?, tenemos que hacer que el agua brote de esta peña. Dejando a Dios, ¿verdad?, como a un lado. No lo puso en primer lugar a Dios. Él, ¿verdad?, blasfemó contra Dios diciéndole rebeldes, porque Dios no le había autorizado que él fuera, ¿verdad? Así estamos nosotros a veces, ¿verdad?, que estamos sirviendo y estamos como diciendo, ¿verdad?, malas expresiones de los demás. Estamos, ¿verdad?, blasfemando quizás contra el líder que tenemos al frente, ¿verdad? Quizás no te cae bien y pues le miras, ¿verdad?, las áreas malas, pero verdaderamente, ¿verdad?, no usemos mal, ¿verdad?, la autoridad así como ellos hicieron, ¿verdad? Y a causa de eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Luego, ¿verdad?, el Señor le dijo a Moisés que subieran al monte, le dijo, y que al subir al monte, Aarón le iba a pasar a su hijo, ¿verdad?, las vestimentas, porque su recorrido de él había terminado. Después de que sucedió todo esto, él le dijo, sube al monte. Pero lo importante, imagínense, es que su recorrido de él terminó, ¿verdad?, en ese momento que él fue despojado, ¿verdad?, de las vestiduras. Entonces, cuando Jehová dice, lo llevó, ¿verdad?, aquí lo tengo. Luego le dijo Jehová a Moisés que tomara a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir, dice, al monte de Hor. O sea, al subir él a ese monte, hasta allí se terminaba el recorrido de Aarón. Hasta allí, ¿verdad?, iba a llegar él, porque al quitarse las vestimentas, él iba a morir. A causa, ¿verdad?, de todo lo que sucedió, de toda la desobediencia que juntos hicieron, ¿verdad? Entonces, al pasarle él las vestimentas a su hijo, ya él, ¿verdad?, ahí se acababa su recorrido. Entonces, y dice que desnudó, dice, a Aarón de sus vestiduras y vistió con ella, dice, a Eleazar su hijo, porque Aarón será, dice, reunido a su pueblo y aquí morirá. O sea, él allí al despojarlo de las vestimentas, hasta ahí llegaba su recorrido, hasta allí llegó él tampoco no entró a la tierra prometida, él no llegó hasta ahí. Y Moisés, dice, obedeció a Jehová y subió al monte a la vista de toda la congregación. Moisés quitó las vestiduras de Aarón y vistió a Eleazar, el hijo de Aarón. Y después que Moisés quitó las vestiduras, se las puso a Eleazar, y allí murió Aarón en la cumbre del monte. Después de todo esto, Jehová habló a Moisés: sube al monte de Barín, al monte Nebo, situado, dice, en la tierra de Moab. Está enfrente, dice, de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy a los hijos de Israel.
muere en el monte el cual subes, y unido a tu pueblo, dice, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte de Hor. Y subió, dice él, con su pueblo, ¿verdad? Ahí, porque ahí también iba a morir él también. Ahí, ¿verdad? Ahí es cuando él le pasó el liderazgo a Josué. Ahí es cuando él, ¿verdad? Entrega, porque hasta ahí también se terminó su recorrido. Que tú no pierdas tus vestiduras a causa, ¿verdad?, de la rebelión. Que tú, ¿verdad?, no llegues al tiempo final, ¿verdad?, hasta donde Dios nos va a llevar, ¿verdad?, que es la tierra celestial que Él ha ido a preparar. Que nosotros no perdamos eso, ¿verdad?, que nosotros estamos peleando ahorita aquí en la tierra, de llegar, ¿verdad?, hasta la tierra prometida, ¿verdad?, así como ellos. A Él solo le permitió. Mire, podemos ir a Deuteronomio 32 para que vea que sí, verdaderamente, ¿verdad?, lo que Dios le dice a Moisés. Vamos a leer el 48 hasta el 52. ¿Ya lo tiene? Y dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra, dice, de Moab, que está frente a Jericó, y mira, dice, la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte el cual subes, y se unió a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Y verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Ahí podemos ver, ¿verdad?, por qué razón él no llegó. Por lo que hizo, ¿verdad?, frente a la peña, que dejó a Dios a un lado y hizo las cosas, ¿verdad?, como él quiso, como le dijo al pueblo, ¿verdad?, que fueran y que tenían que hacer brotar el agua de ahí, ¿verdad? Verdaderamente no fue lo que Dios quería con él. No era lo que Dios había planeado, ¿verdad?, para que los hijos del pueblo, ¿verdad?, viera salir el agua de la peña, sino que le dijo también, háblale, y él la golpeó. Ahí podemos ver, ¿verdad?, su desobediencia hacia Dios. Que nosotros, ¿verdad?, en esta noche, Dios, ¿verdad?, ministre en nuestras vidas, hermanos, y que Dios verdaderamente, ¿verdad?, nos ayude, ¿verdad?, a someternos a su autoridad, a verdaderamente, ¿verdad?, someternos a Él, porque Él nos ha llamado con propósitos grandes, ¿verdad?, y que esos propósitos con los que Él nos ha llamado se puedan cumplir en nuestras vidas, que se puede efectuar, ¿verdad?, esa transformación que Él quiere hacer en nuestras vidas, que nosotros no hagamos mal uso de la autoridad, que nosotros verdaderamente, ¿verdad?, nos sometamos, ¿verdad?, a Él. Por esa razón, ¿verdad?, fue que ellos no solo vieron de lejos la tierra y no llegaron. Que nosotros, ¿verdad?, en este caminar lleguemos hacia la tierra celestial. Como decía el canto, ¿verdad?, cuando los santos marchen ya hacia la, ¿cómo es? Hacia la patria celestial, ¿verdad? Señor, yo quiero, decía la alabanza, estar allá. Entonces, ¿verdad?, que lo que cantamos lo vivamos y que no pongamos, ¿verdad?, en mal uso la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Los voy a invitar en esta noche, hermanos, que nos pongamos sobre nuestros pies y que pidamos al Señor, ¿verdad?, que sea Dios ayudándonos, porque verdaderamente quizás, ¿verdad?, no sé, tú, ¿verdad?, conoces tu vida espiritual cómo está ante Dios. Tú sabes, ¿verdad?, qué es lo que necesitas cambiar. Tú sabes verdaderamente, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere que despojes de tu vida, ¿verdad? Que si hay, ¿verdad?, ciertas cosas en tu vida que tú sabes que Dios quiere que te quites, que lo hagas. Porque es mejor, ¿verdad?, obedecer a Dios que no llegar al final. Y si estamos aquí, ¿verdad?, luchando contra las fuerzas infernales, como dice en Efesios, ¿verdad?, que nuestra lucha no es con nuestra carne, ¿verdad?, sino contra huestes espirituales, dice, de maldad, porque la maldad, ¿verdad?, nos va a seguir para querer, ¿verdad?, que nosotros le fallemos a Dios, pero que en esta noche el Señor, ¿verdad?, nos ayude verdaderamente, ¿verdad?, a someternos a Él y que hagamos las cosas para agradarle a Él. Así es que juntos, hermanos, pidámosle al Señor que Dios nos ayude en esta noche, ¿verdad?, a someternos a su autoridad.